que Él nos espera con una gloria, con una corona que Él a cada uno nos dará. Ahora, hermanos, vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 139 y vamos a leer los versículos 23 y 24. Salmo 139. Versículos 23 y 24. Esta lectura, hermanos, vamos a repetir estos dos textos 2 veces. Y pues Dios nos inspire con su espíritu para que podamos entenderlos y llevarlos también en nuestro corazón. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Una vez más: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Pues ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Virgilio Pérez Negrón, con el tema La Iglesia Reformada, siempre reformándose. Te invito, vamos a orar, mi hermano. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, por tu fidelidad a tu pueblo, por la oportunidad que nos das de recordar en este mes que ya casi termina, el mes de la Reforma. Agradecerte por la vida de cada uno de tus hijos, de nuestros líderes, Señor, que utilizaste para enseñar lo que realmente hay en tu corazón para el hombre que te ama de veras y que te busca con necesidad profunda. Heme aquí, Señor, habla a tu pueblo, marca con poder en nuestras almas, en todo nuestro ser tu palabra, y que ella nos devuelva a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes ocupar tu lugar, mi hermano? Realmente la meditación de esta tarde, la reflexión que con la ayuda de nuestro Dios tendremos en esta tarde, es para ti, mi hermana, mi hermano, es para mí, como parte del pueblo de la iglesia de nuestro Dios. El tema es la iglesia reformada, siempre reformándose. Para aquellos amigos que quizás nos están viendo, que no han aceptado como su Señor, Salvador y Dios a nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre que es sobre todo nombre, yo los invito a que acepten a Dios a través de Jesucristo en sus vidas. Y como acabamos de declarar cantando, puedan gozar de cada una de las promesas de Dios en su vida. Puedan gozar del Santo Espíritu de Dios y la presencia misma de Cristo y Dios en sus vidas. Todos sabemos cuando se originó la Reforma, una época de oscurantismo, no solamente tecnológico, sino sobre todo lo más importante,
no lo científico, no lo intelectual, sino el espiritual. De tal manera que la misma iglesia, la que debía de encaminar a aquellos que no conocían de Dios, tal parece que los hundían más y hacían lo malo delante de nuestro Dios. Es así que surgió la reforma religiosa. Y podemos ver, hermanos, que los reformadores, Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra, Zwinglio en Suiza, también en Ginebra, John Wycliffe en Inglaterra, Ulrico Zwinglio en Ginebra y Charles Wesley en Inglaterra también y sus hermanos, no quisieron en un principio, no quisieron nunca cortar las relaciones con su iglesia madre. Sin embargo, con diferentes matices y por diferentes razones, todos terminaron creando movimientos reformadores que finalmente se independizaron de la Iglesia Católica. A tal grado que sabemos que a Lutero pues lo llevaron a la excomunión. Y un lema de la Iglesia reformada o protestante, un lema heredera, es precisamente la Iglesia reformada siempre reformándose. La Iglesia original parece ser que dice Ecclesia reformata, sempre reformada, et secundum verbum Dei, que nos quiere decir la frase completa en latín que muchas veces ignoramos, aún como iglesia reformada. ¿Qué es la segunda parte? La iglesia reformada, que siempre debe reformarse, debe hacerlo siguiendo la palabra de nuestro Dios o en la búsqueda de la fidelidad a esa palabra de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo utiliza en su carta a los romanos una expresión sumamente interesante que vale la pena recordar en este sentido. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma o de tal manera que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. A eso nos es llevada esta frase, lema, o que muchos utilizan o utilizamos ya como un eslogan de las iglesias protestantes o reformadas. La frase iglesia reformada siempre reformándose se ha utilizado tan a menudo que fue utilizado, decía hace unos momentos, como un eslogan. Y te voy a sorprender, mi hermano, mi amigo, que esta frase precisamente no es ni de Lutero ni de ninguno de los reformadores antes mencionados, sino que esta frase surgió del corazón de un ministro de la Iglesia Reformada de los Países Bajos, aproximadamente como un siglo después de la Reforma. Podemos decir que fue la consecuencia de ese movimiento
de los reformadores. Este pastor de los Países Bajos nos dice aquí que se llamó Jodocus van Lodenstein. ¿Cuál fue la intención de escribir en su libro de meditaciones esta frase que hasta nuestros días nos lleva y nos debe de mover a seguirnos reformando? Esta frase animó a los fieles de esa época a un cristianismo disciplinado y vital. Los calvinistas a menudo describían su visión de la iglesia en tres categorías. La iglesia reformada se basaba en estas tres categorías: en su doctrina, en su adoración y en el gobierno de la iglesia. Claro que hubo controversias de todo tipo. Algunos se oponían a cualquier reforma, otros se oponían aún hasta al uso del órgano en el culto público. Este hermano, este pastor, conocía los debates sobre este cambio de una reforma, pero tenía cuidado y preocupación de que realmente fuera una reforma, como decíamos, volver a la forma, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, y no caer bajo el pretexto de la reforma en una deformación de la iglesia. Porque se había llegado ya al caso de que se discutía mucho, y hasta la fecha a veces pasa que las reformas las queremos hacer externas. Y este hermano se refería más que todo a la reforma interna. Hay hermanos que quieren cambiar estas bancas por sillas. Algunos dicen que la iglesia se ha reformado porque en los cultos a nuestro Dios ya no somos tan serios, porque se utilizan otros instrumentos en la música. Otros van más allá. He escuchado de hermanos que dicen que la iglesia debe de reformarse a tal grado, pues que cantamos ya no solamente himnos, sino cancioncitas, si tú quieres, espirituales, en aras de nuestros queridos hermanos cantantes cristianos. No se estaba contemplando el valor de cambios relativamente menores. La reforma religiosa fue un regreso a la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Y decía este hermano, los reformadores ya habían hecho estas cosas y estaban resueltas. Podemos decir, cambiaron lo que estaba mal y volvieron a lo que Dios quería, cómo su pueblo lo adorara, cómo su pueblo viviera, cómo su pueblo se ordenara. No eran los aspectos externos de la religión, que son muy importantes, sino más bien el aspecto interno de la religión. ¿Qué quiero decir con esto? Los peligros que ellos vieron en ese tiempo era el formalismo,
en que cayeron muchas iglesias, en el formalismo de que adoraban, cantaban y vivían en el templo. Dios quiera que no sea así con nosotros, de la manera en que está establecido. Sin embargo, se cumplía lo que nuestro Dios nos alerta en Marcos 15:8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque este pastor se dio cuenta que esa iglesia vivía dentro de lo establecido exteriormente, pero interiormente la relación con nuestro Dios estaba rota. Señalando con esto que la reforma externa sí es importante, pero es más importante, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, la reforma que debemos realizar en nuestro corazón. Y el corazón humano es el que siempre debe de estar reformándose. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver que cuando una iglesia, Dios quiera que no seamos así, caemos en el formalismo, la indiferencia, el conformismo, debe de ser inmediatamente y enérgicamente combatida esta situación. Porque podemos vivir, decíamos, dentro del formalismo, pero alejados de nuestro Dios. Cuando Dios cumple su beneplácito en aquellos escogidos, en aquellos que ha de llamar, obra en ellos la conversión verdadera. Lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se le predique el Evangelio externamente y que sea alumbrado poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo de Dios, a fin de que lleguemos a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que va más allá. Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la eficacia regeneradora de este mismo Espíritu de Dios. Y abre el corazón cerrado de la gente. Eso hizo nuestro Dios en tu corazón y el mío. Él abre con el poder de su Santo Espíritu ese corazón que está cerrado. Él quebranta lo que está endurecido. Él circuncida lo que es incircuncisa. Él infunde en la voluntad nuevas cosas, nuevas propiedades, y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva. Y hace que esa voluntad que era mala se haga buena. Esa voluntad que no quería, ahora quiera. Esa voluntad que era rebelde, se haga obediente. Sí, el cristiano, la iglesia, necesitamos, hermanos, evitar el formalismo y vivir nuestra fe en la lucha diaria contra el pecado, al encontrar descanso y esperanza
en las promesas de nuestro Dios y en el Espíritu de Dios, como acabamos de declararlo cantando. ¿Qué quiso decir entonces este hermano con esta frase, reformada y siempre reformándose? Probablemente, dado que ahora ya tenemos una iglesia reformada en los aspectos externos de la doctrina, de la adoración y el gobierno, ahora trabajemos siempre para asegurar que nuestros corazones y nuestras vidas sean reformados por la palabra y el Espíritu de nuestro Dios. Mencionaba entonces, antes de comentar lo que el Señor nos permitió el día de ayer, entonces no es que debemos usar esta frase. El argumento de Juan Calvino, el reformador del cual llevamos su nombre, somos calvinistas nosotros, no somos luteranos, por si no lo sabían. Somos la iglesia reformada, calvinista o presbiteriana, es lo mismo. El argumento de Juan Calvino era centrar las enseñanzas y la vida práctica en las Sagradas Escrituras, enseñada por los apóstoles, la sana doctrina. Es por eso que la sola Escritura tuvo un efecto medular en los cambios de ese tiempo. Posteriormente, Calvino y sus alumnos dejaron por escrito de la forma que la iglesia se mantendría firme en los orígenes de la palabra de Dios. Ellos hicieron una interpretación, dicen los teólogos, respetable y digna de la palabra de Dios, que plasmaron no solamente de manera individual, sino a través de concilios, de reuniones de muchos hombres guiados por el Espíritu Santo, para llegar a encontrar o acercarse más a la verdad, a lo que Dios quería que conociésemos. Ellos lo plasmaron, gracias mi hermano, ellos lo plasmaron en las confesiones de fe, que las principales fueron la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión belga, el Catecismo de Heidelberg, los Cánones de Dort, los Catecismos Mayor y Menor de Westminster y los libros de gobierno y disciplina de la Iglesia Presbiteriana. Yo me pregunto, mis hermanos, si queremos seguir la doctrina, la manera de gobierno, la forma de adorar a nuestro Dios como iglesia presbiteriana, la conocemos. Aún más la palabra de nuestro Dios. De ahí la importancia de leer siempre la palabra de nuestro Dios. Acabamos de ver en este mes cada uno, bueno, algunos de los pilares de la doctrina calvinista, como son la soberanía de Dios, la gracia irresistible, la depravación total del hombre, la elección incondicional de nuestro Dios, así como las 5 solas, aclarándonos, recordándonos
haciéndonos entender nuestro Dios, que su plan perfecto para nuestras vidas y para todo aquel que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, su origen es Dios, como lo escuchábamos en la mañana, Dios mismo. Sola gracia, solo Cristo, sola fe, sola escritura. Y por lo tanto veíamos en la mañana, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, porque sobran motivos, hermanos, para darle a Dios solamente a Él la gloria que Él se merece. Me encanta cómo termina mi hermano pastor de orar siempre. Me encanta porque es una realidad. Por lo que has hecho, haces y harás. Esa es la esperanza de cada una de las promesas de nuestro Dios para ti y para mí. Y es lo que nos sostiene y nos ha sostenido aún en aquellos momentos que no hallamos la puerta, en los momentos más difíciles. Así que cuando la iglesia reformada argumentaba que siempre debía reformarse, era por un motivo, hermanos. Se refería a que habían perdido algo de su confesionalidad. Y al mismo tiempo habían violado el principio de la sola escritura y transgredido la palabra de nuestro Dios. El estándar y centro de la escritura a través de las interpretaciones escritas de los reformadores en las confesiones siempre debe de ser la regla, la medida de cada iglesia para ver si estamos en el camino correcto, en la voluntad de Dios. Cuando fielmente cumplamos las escrituras expresadas en las confesiones, podemos decir que ya estamos reformando la iglesia. Pero cuando nos desviemos con otras prácticas, debemos de volver a esa confesionalidad. Porque la iglesia que se mantiene en su confesión reformada, ya está reformada y se está reformando. Y no porque sea perfecta, sino porque es fiel o quiere ser fiel a la palabra de nuestro Dios. Mencionaba de la oportunidad que tuvimos ayer de asistir al foro por la familia. Entre tantas cosas, mis hermanos, gracias a Dios que pudimos ver eso. No es nada nuevo, ya lo sabemos. En esa agenda global, porque no solamente es en México, ni en Morelia, ni en Michoacán, están sucediendo cosas terribles. Que ni la misma iglesia, hermanos, yo cuando veía eso ayer, me preguntaba si el estándar, si la regla, si la medida para reformarnos como iglesia es la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo explicar al mundo la iglesia? ¿Cómo explicar a nuestros hijos? ¿Cómo explicarnos a nosotros mismos? Esas cosas que estamos viviendo y que no solamente están fuera de la palabra de Dios, sino en contra de la palabra y de Dios mismo. ¿Cómo explicar, hermanos, que la iglesia esté casando
a personas del mismo sexo. ¿Cómo explicar, hermanos, que la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, acepte la muerte de los que no han nacido? De los que no pueden defenderse por sí mismos. ¿Cómo explicar, hermanos, como iglesia, tanta injusticia? Cuando a la luz de la palabra de nuestro Dios nos ha dejado el encargo precisamente de eso. Para eso el Señor nos escogió, nos llamó, nos redimió, para anunciar las virtudes del admirable, para anunciar que en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Que en Jesucristo está el poder, solamente en Él, para que sucedan las cosas que tanto anhela el mundo, si Él quiere. Les dejo en mente, algunos podamos quizás afirmar que han habido muchos cambios. Pero busquemos que esos cambios, como iglesia, sean más que todo internos. Recordemos que todo lo que se ve, ¿se acuerdan que llevamos un material en la escuela dominical? La lucha por el cuerpo. Sí. Todo lo que se ve es solamente el resultado, el producto de la lucha interna de las cosas, aquellas cosas que no vemos y que no entendemos, aquellas cosas espirituales del bien y del mal, esos ejércitos del bien y del mal, y se manifiestan externamente. Quiero nuestro Dios, como iglesias herederas de la Reforma, entendiendo que cada herencia, el heredero no solamente la quiere mantener ahí guardada, sino que hace lo posible y hasta lo imposible para multiplicarlo. Esa herencia reformada dejada a nosotros como iglesia también debe de producir réditos, frutos en este tiempo. Implica animarnos a pensar diferente, a reconocer nuestros errores, nuestros temores, y debemos seguir en la búsqueda de la fidelidad a la palabra de Dios. Buscarnos discernir lo que Dios nos quiere decir en este tiempo, que seguramente va a ser y es pertinente y necesario. ¿Cómo explicar, hermanos, como iglesia, aquella depositaria para reformar al mundo, que aún en seminarios hay líderes homosexuales? A la luz de la palabra de nuestro Dios. Aunque también sabemos que hay aberraciones, tú y yo bien sabemos que ahí está la Biblia arcoíris. Y si creemos, hermanos, que nuestro Dios habla, si lo creemos, ahí está
Biblias que dicen Dios habla hoy. Si creemos que tenemos un Dios que habla y que ha hablado en el pasado, dice la palabra de Dios en Hebreos 1, si no mal recuerdo, a los padres por medio de los profetas, y en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. Tenemos que afirmar que nuestro Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Esto quiere decir que cuando leemos la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, debemos de intentar escuchar la misma voz de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Te invito a que conozcas, a ti, mi amigo, mi amiga, que conozcas a Cristo a través de tu palabra. Y nosotros, hermanos, como iglesia, que estudiemos, que analicemos, que memoricemos, si es posible, cada uno de nuestros libros doctrinales de gobierno y de adoración a nuestro Dios. Y ahí estaremos reformándonos. Amén. Dios te bendiga.